mal de una lengua materna y que esto encuentra en Vimenes uno de los más firmes defensores y pilares. Lo que pasa con Vimenes, camiento que lle, como casi todo lo que pasa con el asturiano, bien raro, de mientras que otros ayuntamientos buscan recalificaciones y especulaciones urbanísticas, el Ayuntamiento de Vimenes anda enveredado en una auténtica recalificación, inversión y especulación cultural, cívica y literaria, como demuestra este primer ladrillo, o ya podemos decir que un ladrillo, que tenemos aquí. Como dice el poema, tú, Pedro, fío de piedra, has de ser la piedra angular sobre la que tenemos que fichar el futuro, o la iglesia, y esto Vimenes entendió lo de afecho. Y sabes, Vimenes, sella como, vamos, venimos repitiendo un concello pequeño, pero con iniciativas y propuestas bien grandes. Yo tengo hoy un especial cariño al premio, porque llevo bien de años emparentado, cuando como concursante, cuando como ganador, o cuando como xurado. Vimenes vióme dar los primeros pasos literarios con un cuento, El área de los fornos del coral, y fui quien a poner imaxe a aquel lugar donde mi opa dicía tener muchos amigos. Los de Vimenes, decía él lleno de afecho, metafonías y fenómenos lingüísticos, dicen borrocho. Yo nunca hice mucho caso a mi pa, porque mi pa, como yo, muy dado a la afición. Pero de la que estábamos esperando enfrente de la iglesia, allá en un chigre que se llama El Vigil, de otro chigre, allá de la carretera, asomó un paisano y llamó, primo, primo, y mi opa dixo, coño, si é Marcelo, y foi a verlo. Y era un de aquellos mineros del Candín que dicían borrocho. Y también agarré camín de Vimenes, no tengo muchas verdades, camín de Vimenes, para toparme con un primer premio por aquellas perrerías a las que tanto yo os debo, por Lladrón de Pites, por las segundas oportunidades que Vimenes siempre contempla, o por los muleros más recientes. Préstame por la vida los concellos como Vimenes, que son los que paso ante paso fan camín, un camín que no se sabe dónde tiene empiezo, ni temporal, porque la lengua asturiana es cosa antigua, ni en espacial, porque hasta en Chile, hasta la avenida Poquindo, llegaron los cuentos cuando yo estaba de xurao y estaba por Chile dando clases de asturiano y tenía que los descargar en un locutorio, y valga también la coincidencia que aquel año fue a ganar un cuento con nombre y temática virtual. Présteme por la vida los ayuntamientos y concellos que como Vimenes tienen conocencia de la importancia del camín, los que saben que hay que rozarlo y mantenerlo vivo, porque ya como la lengua asturiana, fonte de comunicación entre vecinos, porque saben que hoy y ahora falladizo para dejarlo para el futuro, porque tienen conciencia de que los paisanos, los alcaldes, los escritores, los legislatores, pasen, pero les sobres, como hay este libro, queden. Porque los caminos, los verdaderos caminos, son de todo el mundo, como la lengua asturiana.